palabra en las lenguas occidentales que defina la complejidad de este término. Tao es todo, y aquí Lao Tse nos lo describe de esta manera. Dice, el Tao que puede conocerse no es el Tao verdadero. La sustancia del mundo es solo un nombre para el Tao. Tao es todo lo que existe y puede existir. El mundo es solo un mapa de lo que existe y puede existir. Hasta aquí nos está explicando lo que es el Tao, y a partir de los siguientes versos viene como la conclusión, donde está Lao Tse dándonos la enseñanza concreta. Dice, las experiencias externas sirven para sentir el mundo y las experiencias internas para comprenderlo. Los dos tipos de experiencia son lo mismo dentro del Tao. Son diferentes solo entre los hombres. Ninguna experiencia puede contener al Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Este poema encierra toda la filosofía del taoísmo o toda la filosofía de la China milenaria. Y también este poema, o lo que nos dice Lao Tse en este poema, nos sirve también para explicar el devenir del mundo, nuestra situación personal, cómo enfrentarnos al mundo. Todo está encerrado en estos versos. Entonces, a mí se los leí despacio, pero me gustaría que reflexionáramos acerca de cada una de estas ideas y tratáramos nosotros de entender o de acercarnos, de hacernos una idea de qué es para nosotros el Tao. Les decía que en algunos textos que ustedes consultaron, se traduce como sentido. El sentido que puede conocerse no es el sentido verdadero. Y aquí sentido, con esta traducción, me imagino que se refiere más al significado de las cosas, al significado de lo que, de las energías o de las cosas o de lo que estemos preguntando. Pero creo que esta no es una traducción muy afortunada. Traducir Tao como sentido lo limita mucho. Hay otros autores, sobre todo quienes que han sido pastores o religiosos y que han hecho traducciones del libro de Li Ching, donde traducen Tao, dejan la palabra como Tao, pero hacen una referencia a que Tao sería lo que nosotros en el mundo occidental entendemos por Dios. Esto para hacernos más o menos una idea de hasta dónde llega este concepto. Y entonces, si lo pensáramos así, podríamos imaginarnos el Dios que puede conocerse no es el Dios verdadero. Y esto a lo mejor tiene más sentido para nosotros, ¿no? Porque Dios es tan infinito, o esta idea que tenemos de Dios, o lo sobrenatural, o esta energía que mueve todo el mundo, es inconcebible. Y es lo que es y lo que no es. Y lo que nosotros la sustancia de este mundo es solo un nombre. Tao es todo lo que existe y puede existir. Es decir, en Oriente, en la filosofía china, esta idea de Tao es el todo. Y esto en Occidente, pues podríamos asociarlo con lo que hemos aprendido, que es la idea de Dios. Entonces, vamos a esto solo para tratar de introducirnos en el campo del pensamiento chino, y ahora vamos a seguir utilizando sus propios términos y sus propios conceptos para entender el taoísmo desde dentro, desde su propio punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Tao es todo lo que existe y puede existir. Lo que nosotros conocemos, el mundo, es solo un mapa de lo que existe y puede existir. ¿Qué nos lleva a pensar esto? A mí me gustaría conocer lo que ustedes, todo lo que a ustedes les está diciendo este poema, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es solo una imagen, es solo un mapa de todo lo que puede existir y lo que existe. No podemos conocer la realidad completa, sino solo un mapa, una imagen que nosotros nos hacemos de lo que existe y puede existir. Esto es como para que entendamos la infinitud, el infinito, lo complejo del mundo y del mundo y del universo y de todo lo que existe y lo que no existe. Entonces, Tao es todo.
La segunda parte, las experiencias externas sirven para sentir el mundo. Cuando hablamos de la diferencia entre Oriente y Occidente, empezamos a hablar de esto, ¿no? Nuestras experiencias externas, lo que nosotros hacemos, la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo desde que despertamos, nos sirven para sentir el mundo, para conectarnos con los demás, para ver el amanecer, sentir los sabores de la comida, hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Estas son nuestras experiencias externas. Pero hay una gran diferencia con las experiencias internas, porque son estas experiencias internas las que nos ayudan o las que nos permiten comprender el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre lo que hacemos o nuestras experiencias externas y nuestras experiencias internas. Y entre sentir y comprender hay un énfasis muy importante dentro del taoísmo en que es muy importante comprender. Y comprender el mundo solo se hace a través de las experiencias internas. ¿Qué quiere decir esto? A través de la introspección, la meditación y nuestra relación de nuestra energía con el mundo exterior. Iba a decirles equivocadamente que es mucho más importante la experiencia interna, pero no, aquí dice enseguida, los dos tipos de experiencias son lo mismo dentro del Tao. Tan importante es interiorizar, comprender, hacer esa introspección acerca de nuestra percepción del mundo, cómo actuar hacia afuera o cómo vivir hacia afuera, hacer las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Las dos cosas, dice, los dos tipos de experiencia son igual de importantes dentro del Tao, ¿sí? Son diferentes solo entre los hombres. Ninguna experiencia puede contener al Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Tao es mucho más que todo esto. Tao es todo. Entonces, bueno, sigamos pensando en esta idea. Vamos a tratar de irla reflexionando a lo largo de la clase. Aquí tenemos una imagen muy bonita de Lao Tse, o de Lao Tzu. Este personaje es un paisaje típico chino, donde están estas montañas de Guilin, donde se supone que él vivió, que son como características de una región, del paisaje de una región china. Están las grullas, estos animales, que son muy mencionados también en el libro de Li Ching y que los encontramos también en la película de Kung Fu Panda, por ejemplo. Lao Tse aparece montado sobre un toro y Lao Tse aparece siempre viejo. ¿Quién era Lao Tse y por qué viejo? Lao Tse, de hecho, quiere decir el viejo. Y bueno, así como con todos los personajes importantes de las tradiciones espirituales, encontramos un relato legendario, leyendas acerca de su nacimiento y de su vida. Lao Tse también, igual que muchos personajes de las grandes filosofías, nace en el siglo VI antes de nuestra era, y acerca de su historia y de su nacimiento está este relato, que es un relato que se recoge, que se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo en los casos de personajes importantes o sabios importantes en nuestra historia, vamos a encontrar siempre estos relatos legendarios donde nos habla, donde no es tan importante verificar con datos históricos fuertes las fechas exactas de su nacimiento, cómo era físicamente, si vivió, nació en tal o tal lugar, qué fue lo que hizo exactamente. Esto no es lo importante, ni siquiera 600 años después lo tenemos con la historia de Jesús. También allí encontramos un relato legendario, una leyenda, bueno, una leyenda, un relato que va a tener muchas similitudes con los que vamos a encontrar en estas historias. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje que se quiere transmitir, no tanto la historia concreta, historia con minúscula, concreta de estos personajes, sino las enseñanzas, lo que la historia de estos personajes quiere transmitir para las siguientes generaciones.
Entonces, esto es lo que se dice de Lao Tse. En el reino de Qiuyen, del reino de Chu, 600 años antes de la era común, su madre virgen lo llevó en su seno más de 80 años y lo dio a luz bajo la axila izquierda, cuando casualmente un rayo de luz se introdujo en su boca, estando sentada bajo un ciruelo. Lao Tse, el viejo, nació con cabellos y barba blancas, rostro arrugado y mostrando su sabiduría. Desde su primer gesto en la tierra, se puso a meditar en silencio. Aquí tenemos varios elementos acerca de Lao Tse, de su historia, y fíjense cómo encontramos esta historia de un personaje que es producto de un nacimiento virginal, con concepción virginal y con nacimiento virginal. Al igual que vamos a encontrar en otros relatos, su madre fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, esto es algo característico. ¿Qué se nos quiere decir con esto? No importa para la tradición comprobar si esto fue cierto o no. Lo importante es lo que se está diciendo después, que es un personaje especial, que es un personaje diferente a todos los demás y que por lo tanto su concepción y su nacimiento son diferentes o excepcionales. Entonces esto lo que nos quiere enseñar es que estamos hablando de un personaje excepcional. La segunda característica, y esto tiene mucho que ver con todo el pensamiento milenario de Oriente, es que nació viejo. Un embarazo de 80 años, esto pues es inconcebible desde nuestra lógica, pero lo que quiere decir es que es alguien que nació viejo, y viejo en Oriente quiere decir sabio. Por eso, en Oriente es común que las personas jóvenes aprecien mucho a los viejos por su sabiduría, porque toda su vida ha sido una acumulación de sabiduría y hay un gran respeto hacia las personas viejas. Entonces, 80 años es mucho y en el caso de Lao Tse, pues se dice, es una persona que nació sumamente sabia. Tan sabio que lo primero que hizo, bueno, rostro arrugado y mostrando su sabiduría. ¿Qué fue lo primero que hizo como una muestra de su sabiduría? Meditar en silencio. Entonces esta es una cosa. Hay otros personajes que se ponen a caminar y brotan lotos, otros discuten con los doctores desde muy niños, etcétera, pero lo que Lao Tse hace desde los primeros momentos en que pisa la tierra es meditar en silencio. Entonces esta es la primera enseñanza de un hombre excepcional que nace sabio, o que fue un sabio. Y lo primero que nos enseña es esto: si quieres obtener sabiduría, tienes que meditar en silencio. Esa es una enseñanza muy bonita, ¿no? Vamos entonces a ver qué es el Tao. ¿Están viendo ustedes mis presentaciones? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿El 1 engendra el 2, sí? ¿El Sí, Tao maestra. engendra el 1? Ok. Vamos a ver qué es el Tao. Toda la historia del taoísmo, como les decía, y lo que leímos acerca del primer poema se resume en 3 frases. La primera es esta: el Tao engendra el uno. Traten de imaginar qué nos quiere decir esto. El uno es la síntesis de todo. El Tao engendra todo. Fíjense cómo el todo no es engendrado por sí mismo, sino que hay algo superior que engendra ese todo, algo que crea ese todo. Y eso que crea ese todo es el Tao. De esta idea luego viene la segunda. El uno engendrado por el Tao engendra el 2. Y el 2, los 10,000 seres. El 1 engendra el 2.
Y lo que ese todo engendra es la dualidad, el principio de la dualidad. Lo negro, lo blanco, la luz, la oscuridad. Todo nuestro mundo, nuestra energía, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, está formado, está engendrado a partir de la oposición de estas dos fuerzas o de estas dos energías. Cuando hablamos de taoísmo nos estamos refiriendo a energía. El Tao es la energía, podríamos decir, que genera el uno, pero a partir de este uno que se engendra el dos, aquí ya viene entonces el principio de toda la creación. La luz, la oscuridad, lo blanco, lo negro. Y esta dualidad, que se llama el yin y el yang, la conjunción de estas dos energías es lo que da origen a los 10,000 seres. Y cuando el taoísmo dice los 10,000 seres, se refiere a todo, a la creación de todo. Personas, animales, plantas, todo, absolutamente todo. Entonces, es esta combinación de elementos, es la conjunción de estas dos energías lo que va a dar origen a todo. Pero es interesante observar en este símbolo del yin y el yang, que seguramente ustedes ya lo habrán visto muchas veces, todo lo que nos dice. Encontramos, en primer lugar, dos figuras idénticas, el yin y el yang, el blanco y el negro, que están representadas de tal manera que nos están hablando de movimiento. Nosotros al ver esta imagen podemos ver que hay movimiento. Si la imagen estuviera trazada en una línea vertical, entonces esto sería como más estático, no habría tanta combinación, pero esta imagen nos habla de movimiento. Y además de que ni el blanco ni el negro son completamente puros, completamente blanco ni completamente negro. Aquí hay un principio también muy interesante que es, en el centro de la luz está el principio de la oscuridad. Y en el centro de la oscuridad está el principio de la luz. Estas son ideas de sabiduría muy profunda que podemos aplicar a todos los campos de nuestra vida y de nuestro pensamiento. Y también son ideas muy esperanzadoras para situaciones como la actual, donde vivimos en una época de muchas dificultades, pero también esto nos enseña que en el centro de tantas dificultades se está generando el principio de la luz y el principio también de una época nueva, de mucha mayor claridad, de mucha mayor luz, ¿no? Esto lo enseña el taoísmo y dice, nada es completamente, estos yin y yang no están separados. Yin y yang siempre están en continuo movimiento y en continua comunicación. Y están moviéndose continuamente. Entonces, nada permanece estático. Vamos a ver ahora otro poema. Este es el capítulo 11 del libro del Tao Te Ching, que nos ayuda a pensar también cómo lo que nosotros, la diferencia entre las cosas tangibles y las cosas no tangibles. ¿Qué es lo que es realmente importante? En realidad le estamos dando importancia a las cosas que verdaderamente la tienen, o dedicamos nuestra vida, nuestra energía, nuestros recursos a estar teniendo cosas materiales que en realidad no son las más importantes o que en realidad no nos están llevando a la felicidad, ¿no? En este poema dice Lao Tse, 30 años convergen en el eje de la rueda. 30 rayos, perdón, convergen en el eje de la rueda. Pero del agujero del centro depende el uso del carro. El agujero del centro es el vacío de la rueda, a partir de donde se inicia el movimiento de la rueda. Y es de este vacío de donde proviene o depende el uso del carro o el movimiento de la rueda. Hacemos una vasija de un trozo de arcilla, pero es el espacio vacío de su interior el que da su utilidad. Imagínense un cántaro
Es muy bonito el jarrón, es muy bonito nuestro vaso de vidrio, pero no es el vaso el que lo hace útil. La utilidad proviene de su interior, proviene de su vacío interior, ¿sí? Es este vacío lo que es importante. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero son esos espacios vacíos los que la hacen habitable. Y aquí viene la enseñanza. Así, mientras que lo tangible tiene ventajas, es lo intangible de donde proviene lo útil. Fíjense cuánta sabiduría hay en esto, ¿no? Mientras lo tangible tiene ventajas, las paredes de nuestras casas, el material del que está hecho nuestro vaso tiene ventajas. Esto si lo referimos a nosotros mismos, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene ventajas, nuestro cuerpo es tangible, lo podemos tocar, ver. Esto tiene ventajas, pero lo útil proviene de lo intangible, lo que no vemos, lo que no tocamos, ese vacío. Ese vacío está traducido aquí, pero que en realidad el término que se utiliza en Oriente es vacuidad. Y esto de vacuidad es un concepto que se utiliza o en el que están de acuerdo, utilizan los místicos para referirse como a esos momentos en donde el alma, la mente se manifiesta y se conecta uno con lo espiritual o lo trascendente, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tiene ventajas, tener un auto tiene ventajas, tener una casa tiene ventajas, pero no debemos olvidar que es en lo que no vemos, en lo intangible, donde está lo más importante. Me gustaría muchísimo conocer lo que ustedes piensan de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta imagen de el 1 engendra el 2 y el 2 los 10,000 seres. Y aquí hablamos de que tenemos yin y yang y cómo dentro de cada una de estas imágenes está el centro del opuesto. Es muy importante entender entonces que todo está conformado a partir de la conjunción de estas dos energías, de la dualidad. Esta imagen es muy bonita. Bueno, a propósito de la dualidad, ¿por qué es importante entender? Si pensamos, por ejemplo, ¿qué es mejor, la luz o la oscuridad? Pues el taoísmo dice, ninguno es mejor. La luz y la oscuridad son igual de importantes. Y este poema lo explica. Dice, bajo el cielo todos pueden ver la belleza como belleza solo porque existe la fealdad. Todos pueden saber que lo bueno es bueno porque existe el mal. Por lo tanto, tener o no tener se elevan juntos. Lo difícil y lo fácil se complementan. Lo largo y lo corto se contrastan. Lo alto y lo bajo yacen uno al lado del otro. Por lo mismo, el sabio no hace nada. Enseña a no hablar. Las 10,000 cosas se elevan y caen sin cesar, creando, mas no poseyendo, trabajando sin obtener beneficio. El trabajo está hecho, entonces es olvidado. Por eso mismo dura para siempre. Seguramente ustedes encontraron otras traducciones. Yo revisé muchas acerca del Tao Te Ching y esta es la que a mí me dice más, con la que me identifico más. Pero en este poema, que es el capítulo 2, nos habla de cómo para conocer uno de los elementos necesitamos conocer el otro. Para saber si algo está lejos o cerca necesitamos conocer el oponente. Es corto o es largo, depende del contraste que se establezca entre ellos. Sabemos que algo es bello porque conocemos lo feo, entonces no podemos hacernos una idea de algo si no conocemos su oponente. ¿Sí? Voy a hablar
bueno, a darle un punto de vista acerca del último, de los últimos versos, que es donde está la enseñanza, y dice: por lo mismo el sabio no hace nada, enseña a no hablar. Las 10,000 cosas se elevan y caen sin cesar. ¿Quién es el sabio en la filosofía china? El sabio es Lao Tse, es Confucio, pero también es cualquier persona que quiere vivir su vida con sabiduría. Y en este caso, pues el sabio es también, o a quien se refiere es a ti en lo personal, a mí en lo personal. Dice, si quieres ser un sabio, entonces enseña a no hablar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que quien habla y habla y habla, habla sin sentido, entonces en realidad no está aportando nada, ¿no? Tienes que dejar que las cosas sigan su propio camino, sigan su propio flujo, sigan su propio devenir, porque todo se está moviendo, se elevan y caen sin cesar, creando, mas no poseyendo. Aquí hay un principio también muy importante dentro del pensamiento oriental, que es la no posesión, el no aferrarte a las cosas, no aferrarte a la vida, no dedicar tu vida a tener cosas materiales. Esto del desprendimiento, el desprendimiento que te da libertad, es algo que vamos a encontrar en todo Oriente como una de las enseñanzas importantes que te van a permitir vivir en libertad, pero también seguir un camino espiritual. Mientras tú te aferres a las cosas, mientras tú te aferres a trabajar para tener más dinero y comprarte un carro y otro carro y una casa y mejor, una casa más grande, mientras tú dediques tu vida a las cosas materiales y a sentir que si no tengo esto no voy a ser feliz, a pensar que la felicidad está en la posesión de las cosas, entonces nunca vas a ser feliz y esto va a limitar tu camino espiritual. Entonces lo que Oriente enseña es que hay que desafanarse de las cosas, hay que crear pero no poseer. Al final de cuentas, dicen estas filosofías, en el momento de la muerte no te vas a llevar absolutamente nada. Lo único que te vas a llevar son tus obras y son lo que hayas trabajado espiritualmente. Eso es lo que va a definir tu próxima vida o tu próximo renacimiento. Digo renacimiento porque estamos hablando de China y de Oriente. Y aquí recuerden que no hay una idea de que te vas al cielo o al infierno por toda la eternidad, sino que hay renacimientos. Vas a estar renaciendo de acuerdo a cómo hayas vivido en las vidas previas. Entonces, entre más alto sea tu desarrollo espiritual, la siguiente vida pues va a ser más afortunado, tu renacimiento será más afortunado. Entonces, bueno, esta es una enseñanza de sabiduría también muy, muy importante, ¿no? Ahora, me sorprende mucho también cómo la representación del yin y el yang, que es una representación que tiene mucho tiempo, gráficamente se pensó o se dibujó desde mucho tiempo antes. ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo pudieron llegar a esto, a representar esto de manera visual para que a partir de una sola imagen nosotros podamos reflexionar acerca de toda la filosofía china? Y es muy curioso cómo Occidente, con muchos siglos de desarrollo científico, tecnológico y con satélites y con observar la Tierra y el movimiento de la Tierra durante las estaciones, tomar fotografías y demás, llegó a comprobar esto. Y fíjense cómo en el movimiento de la Tierra, o la Tierra también vista desde la parte superior, se refleja esta imagen. Y esta imagen no es otra más que la representación gráfica del yin y el yang. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento del yin y el yang es algo que está también en el universo y que podemos nosotros observar en el movimiento de la Tierra con el día y la noche, pero también en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol con los equinoccios y los solsticios. Esto es muy interesante porque si nosotros observamos desde arriba la Tierra, el nacimiento del día, el nacimiento de la noche, esto es lo que se ve. Entonces, ¿cómo pudieron los chinos llegar a esta imagen desde hace
miles de años, pues es muy interesante darse cuenta que no todo se hace a través del pensamiento científico, sino que el conocimiento profundo, el conocimiento a partir de la meditación profunda o la sabiduría llega a cosas impresionantes que si nosotros dejamos solo a la razón, pues vamos a tardar mucho tiempo en observarlas o comprenderlas o comprobarlas como queremos con el pensamiento racional, ¿no? Pero me sorprende mucho esta imagen, cuando la encontré me llamó mucho la atención porque pues es la representación de un pensamiento de sabiduría milenaria china, la representación gráfica de algo que sucede todos los días y todas las noches, que todo el tiempo estamos viviendo bajo esta dinámica de los movimientos de energía entre la luz y la oscuridad, por ejemplo, ¿no? O del calor y el frío. Seguimos con la historia. Cuenta la tradición que Confucio también supo de la existencia de Lao Tse. Confucio era un aristócrata del siglo VI antes de la era común y era también un gran filósofo, pero a diferencia de Lao Tse, que vivió alejado del mundo y que vivió meditando, Confucio vivía cerca de los emperadores chinos. Y él, como filósofo, se dedicaba a orientar a los emperadores acerca de cómo gobernar, qué ética es la que tenían que enseñar, cómo hacer buenos gobiernos, cuál debería de ser la relación de los emperadores con su pueblo, cómo organizar las fiestas religiosas, cómo producir, etcétera, ¿no? Confucio es quien hacía la ética, los principios éticos para los gobiernos, para que los gobiernos fueran exitosos y hubiera armonía en la relación entre gobernantes y gobernados. Él era un aristócrata y bueno, escribió mucho. Él sí escribió, era una persona formada, era un gran filósofo. Hay 12 volúmenes acerca de su obra. Instigó a los líderes feudales a vivir de acuerdo a estos patrones éticos y servir como ejemplo a sus súbditos. Esto es muy importante porque esta idea de que los emperadores o los gobernantes no son superiores a los demás, sino que están cumpliendo una función en la sociedad china o en estos esquemas sociales, no se habla o no hay esta idea de que todos debemos ser iguales y todos, esta idea de igualdad no existe, sino que cada quien cumple diferentes funciones, diferentes roles dentro de la sociedad y el éxito de esto depende de que cada quien cumpla su rol. Esto está establecido en la ética china y también se desprende de la interpretación que hace Confucio de esta sabiduría china aplicándola a leyes y a principios éticos de cómo se debe gobernar y cómo se debe gobernar desde el núcleo más básico de la sociedad, que es la familia. Confucio establece muy bien, bueno, no es que él se lo haya inventado, sino que él conoce, es parte de toda esta sabiduría milenaria, establece los roles que cada miembro de la familia juega o debe jugar al interior y también los roles que en un ámbito más amplio deben jugarse entre gobernantes, gobernados, entre maestros espirituales, etcétera, ¿no? Entonces, para que una sociedad funcione, debe haber armonía entre los roles que se juegan, hombres, mujeres. No se piensa aquí en sociedades donde las mujeres y los hombres tienen igualdad, ¿no? Aquí se piensa que, o se vive en sociedades, acuérdense de la época en la que estamos, los hombres juegan un rol, las mujeres juegan otro rol, las madres, los padres, el hijo mayor, el hijo menor, juegan diferentes roles y cada quien tiene que vivir su rol para que esto funcione. Estamos hablando de una sociedad milenaria. Esto habría que pensarlo cómo sería en la sociedad actual, pero creo que en la sociedad actual ha habido muchos cambios, muchísimos cambios, tanto en
la manera como subsistimos económicamente, cómo hemos evolucionado los hombres y mujeres, de tal manera que ahorita hay muchas discusiones de género. Lo estoy pensando por las marchas de ayer acerca de la marea verde y la libertad, la despenalización del aborto, por ejemplo. No quiero meterme en esto, pero ¿qué diría el pensamiento chino, por ejemplo, no? Estamos en una situación diferente y lo único que quiero decir ahorita es que es una invitación para que tratemos de entender los cambios en la sociedad actual a partir de esta sabiduría milenaria china, ¿no? Entonces Confucio se entera de que existe un Lao Tse, de que hay un sabio por allí y dice, yo quiero conocerlo. Y dice esto. Lo busca, le dicen, recorre muchos lugares de la China hasta que lo encuentra y lo encuentra por allí meditando en sus cuevas. Él era un ermitaño, Lao Tse, y cuando regresa le preguntan, todos muy emocionados, dinos, ¿conociste a Lao Tse? ¿Cómo es? Queremos saber de él, dinos cómo es este personaje tan importante, tan sabio, ¿no? Y lo que Confucio responde es esto. Aquí hay una imagen muy bonita del encuentro entre Confucio y Lao Tse. Y vean la diferencia entre el ermitaño barbón viejo y el funcionario aristócrata. La vestimenta lo dice todo. Y bueno, por allí hay una serie de caracteres chinos que dirán muchas cosas. Confucio contesta, al animal que corre por la tierra se le coge con una trampa. Al pez que nada en las aguas se le pesca con una red. Al pájaro que vuela por los cielos se le caza con una flecha. Pero al dragón que se remonta por encima de las nubes, yo no sé cómo atraparlo. Yo he visto a Lao Tse. Él es como el dragón. ¿Qué quiere decir Confucio acerca de esto? Cuando conoce a Lao Tse, dice, tú puedes conocer y atrapar al animal, al pez, al pájaro que vuela por los cielos, pero a alguien como a Lao Tse es muy difícil. Yo no sé cómo atraparlo, cómo conocerlo, cómo acercarme, cómo describirlo. Dice, porque Lao Tse es como el dragón. ¿Y qué quiere decir el dragón en China? ¿Qué quiere decir el dragón en este contexto? Recuerden que el dragón es un símbolo muy importante en la cultura china porque es la representación de la energía vital, de la energía del universo. Entonces, para Confucio, Lao Tse es esto, la energía del universo. Es como esta idea sublime de el Tao. Al final de cuentas, el Tao también es esta energía de la cual procede todo, de la cual viene toda la sabiduría, la cual explica todo. Entonces, para Confucio, esto es Lao Tse. Es como el dragón. Yo no sé cómo atraparlo, yo lo he visto. Dice, él es como el dragón. Es como la energía pura, ¿sí? Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante este acercamiento porque a partir de este encuentro es que el pensamiento chino, la filosofía china, va a llegar a un momento muy interesante donde el sabio se conecta con el político, con el filósofo y entonces las enseñanzas de Lao Tse se empiezan a difundir de manera más amplia, escritas, traducidas, difundidas por Confucio, pero también Confucio hace otra cosa muy importante que es esta sabiduría que hemos estado revisando en los poemas del Tao Te Ching, por ejemplo, que a veces parecen como, pues sí están muy bonitos, pero ¿cómo le hago, no? Entonces Confucio lo que hace es traducir a normas éticas o a principios morales esta sabiduría para que pueda ser practicada de una manera más concreta, ¿de acuerdo? Entonces es como el paso de la sabiduría profunda a las cosas concretas, a cómo debemos actuar en situaciones concretas. Esto es como la combinación de este encuentro que se hace con este encuentro entre el pensamiento de Lao Tse y lo que Confucio hace a través de la traducción a una ética. Vamos viendo ahora las etapas históricas.
Hay una etapa clásica de los siglos 6, el siglo donde viven Confucio, Lao Tse y Confucio, al siglo 2 antes de la era común, antes de nuestra era. Esto es lo que se conoce como la etapa clásica, donde está este pensamiento chino, este pensamiento milenario, y es como la filosofía que comparten, que viven, que orienta la forma de vida del pueblo chino. China no era lo que es actualmente. Recuerden que en la historia de China hay 5 reinos y hubo una época en que estuvieron amenazados por los mongoles que se fueron expandiendo de manera muy rápida y muy violenta, queriendo conquistar toda la zona rica de China. Pero esta época o estos siglos primeros de la historia de China, pues son épocas donde los reinos están divididos. Hay 5 reinos que son los más importantes, con 5 emperadores, y cada emperador gobernaba de manera diferente. Hay un año, el 212, que es antes de nuestra era, cuando se unifican los reinos. ¿Cómo se unifican? Pues a través de guerras, a través de batallas muy fuertes, y donde el reino que predomina es el reino de Qin o el reino de Qin, por eso se llama China o Quina, y el emperador era Shi Huang, que en el año 212 antes de nuestra era logra unificar todos los reinos. Pues ¿cómo? Pues a base de guerras y a base de ir conquistando todos estos lugares. Es el momento también, el periodo en el que se construye la Gran Muralla China, y como suele suceder después de conquistas de esta naturaleza, y para unificar a los pueblos conquistados, lo que se hace es destruir, matar, desaparecer a todo lo que se oponga. ¿Y qué es lo que se oponía? Pues los intelectuales, los monjes, los sabios, que no estaban de acuerdo con estas nuevas conquistas y con la unificación, y que desobedecieron y fueron enterrados vivos y fueron quemados. Muchos de sus libros fueron quemados, los textos fue quemada toda esta sabiduría con la idea de imponer un solo criterio, imponer un solo pensamiento, que ahora sería el de el imperio de Qin o de Qin. Bueno, pues esto es una historia que se repite, que vemos repetida en todas las conquistas, en todas las épocas históricas, y bueno, pues no debería de seguirnos sorprendiendo, no solo que pasó en China, sino que sigue pasando en el mundo siempre, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, pienso con la sociedad maya. Cuando fue conquistada se quemó todo, de tal manera que es poco lo que sabemos acerca de esta cultura tan importante, ¿no? Es lo que sucede siempre. En la época medieval también, cuando la Inquisición fue ganando territorios y también fue quemando, destruyendo todo lo que se oponía a su propia visión del mundo. Después hay una etapa media, que son del siglo II al XI, donde se da la síntesis y absorción de creencias externas. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Que el comercio de China, las rutas comerciales que se extienden de oriente a occidente a través de la ruta de la seda, y luego después de la ruta también que viene desde India, de las especias, lo que van haciendo es una comunicación con Occidente o con las culturas europeas y las culturas orientales. De tal manera que no solo se llevan productos, no solo se lleva oro, no solo se intercambia comercialmente la producción de un lugar y otro. Europa compra las alfombras, compra las especias, compra la seda, pero al mismo tiempo también va llevando sus propias ideas religiosas y su propia cultura. Y al revés también. Con la seda se van yendo también los jarrones y las imágenes de los dragones y la cultura china. Entonces, estos lazos
que son lazos comerciales y lazos culturales, van haciendo que también las ideas y las creencias vayan absorbiéndose de un lado y de otro. Entonces aquí hay un momento de comunicación entre las culturas que se refleja en las creencias filosóficas y religiosas. Luego viene la etapa moderna del siglo XI en adelante, donde las ideas filosóficas occidentales se introducen en Oriente y se van asimilando. Posteriormente, hay un acercamiento más del Occidente a partir del siglo XIX, cuando hay intentos más o menos consolidados de iglesias protestantes y de la Iglesia Católica por evangelizar y convertir a las comunidades orientales. Entonces van muchos misioneros, van pastores protestantes que llegan a convertir a todos estos paganos, y con lo que se topan es con que hay una cultura muy importante. Y lo que hacen algunos es, en vez de despreciar o de menospreciar la cultura china y la lengua china, lo que hacen es sorprenderse frente a lo que están viendo y entonces empezar a traducir los textos chinos a lenguas occidentales. Y es de este tiempo, de la segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan las primeras traducciones del Tao Te Ching y del I Ching. Uno de estos personajes es quien hace la traducción del libro que está recomendado, del I Ching, que es Richard Wilhelm. Y es muy bonita su historia, seguramente la leyeron allí en la introducción los que seleccionaron este texto, porque cuando Wilhelm llega a China a convertir a los paganos, se acerca con uno de los maestros, uno de los grandes filósofos chinos, para tratar de primero aprender la lengua, porque él dice, ¿cómo voy a convertir si no conozco su lengua? Y se pone a estudiar su lengua. Y después sus ideas religiosas y filosóficas. Pero cuando las va conociendo, dice, ¿cómo voy a quitar esto? ¿Qué es lo que quiero convertir? ¿Qué es lo que quiero quitar? No, lo que tengo que hacer es traducir todo esto y llevar toda esta sabiduría a Occidente. Y lo que hace es empezar a traducir el I Ching. Y de esa manera, pues traerlo, acercarlo a la cultura occidental, porque a partir de sus primeras traducciones, que es la traducción más acabada, hay otras antes, pero no son completas de todo el I Ching, entonces a partir de ahí se traducen del alemán al inglés, al español, al francés, etcétera, ¿no? Y de manera que pues esta es una de las versiones que más se han difundido del I Ching. Aquí tenemos un mapa de China. ¿Siguen viendo mis imágenes? Sí. 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 Ok. ¿Me van siguiendo? Si quieren hacer preguntas o comentarios, pueden hacerlo por el chat, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un mapa de China. Aquí tenemos... China es uno de los países de más extensión actualmente en el mundo, pero en diferentes etapas de la historia, por ejemplo, Corea era parte de China y por lo tanto Corea Norte y Sur de Corea tienen esta cultura, esta tradición, también son taoístas. Tenemos a Mongolia al norte, es muy importante también como en el siglo XIII, las guerras mongólicas los mongoles van invadiendo toda China, ya en el siglo XIII llegan a la zona de Medio Oriente, donde están los musulmanes y donde también van arrasando con todos estos lugares, pero además con una violencia impresionante y una destrucción impresionante, no solo de las cuestiones o solo de las cosas materiales o los monumentos o las culturas o de la gente, sino también de las ideas y la cultura. Hay una destrucción tremenda, ¿no? Y la historia más reciente de la expansión china, bueno, aquí ya vemos una China unificada, y la historia más reciente pues es la invasión de la China comunista hacia la zona del Tíbet, la zona de los Himalayas. De esto hablaremos ahorita, ¿no? Pero bueno, la población
el país con mayor población pues es China, con una extensión también territorial de los más grandes es China, y la importancia que tiene China actualmente en la economía es fundamental. Si queremos ir visualizando el mundo de los próximos años, hay que conocer China y hay que aprender también chino, porque ahí viene la primera potencia, ¿no? Ahora hablemos un poquito de Mao Zedong. 1959, lo que se conoce como la Revolución Cultural, que en realidad es la imposición de un comunismo, de una visión muy cerrada, una visión estalinista, donde se piensa o se concibe que el poder absoluto lo tiene el Estado, y el Estado está en la persona del líder revolucionario, que en este caso es Mao Zedong. Con respecto a la religión, hay una frase que utilizó Marx cuando le preguntaron acerca de la religión, y que sacada de su contexto quiere ser la explicación del marxismo en torno a las religiones, pero en realidad no es así. Y es esta idea de que la religión es el opio del pueblo. Y esta idea la retoman muchos gobiernos, entre ellos la Rusia estalinista, la China comunista de Mao Zedong y otros gobiernos de carácter dictatorial, para oponerse a todo lo que huela o tenga que ver con ideas religiosas. Lo que Marx decía en su momento es que, y esto lo podemos considerar, cuando los pueblos están influidos mucho por la religión, y recordemos que Marx está viviendo en la Europa que está dividida, o en Alemania que está dividida entre protestantes y católicos, y Marx está viendo cómo esta lucha de la religión y este cristianismo, o este catolicismo y protestantismo de la Alemania de su tiempo, están luchando por controlar las ideas y el pensamiento de la gente. ¿Cómo? Pues a través de infundir el miedo, la culpa, el infierno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Marx dice es que la religión, en este sentido, cuando te están infundiendo la culpa y el miedo, y no hagas, y si desobedeces, me acuerdo ahorita de los cristeros, por ejemplo, ¿no? Cuando se empieza el reparto agrario en tiempos de Lázaro Cárdenas, ya terminó la guerra cristera, ya están en un momento de paz, empieza Lázaro Cárdenas el reparto agrario. A los cristeros se les dice desde los templos: no tomen la tierra, porque ustedes están robando la tierra que pertenece a sus verdaderos dueños, que son los terratenientes, ¿no? Cuando yo entrevisté a los cristeros muchos años después, decían: y fíjese, por tontos no tomamos las tierras y nos quedamos pobres toda la vida, nosotros y nuestros hijos, por hacerle caso a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues ¿qué es lo que hacía la iglesia con estos consejos? Pues mantener una forma de estado y de propiedad de la tierra que se estaba destruyendo, y en realidad estaban protegiendo a los terratenientes para que no se diera el reparto agrario. Y lo que pasó fue que, creyendo que estaban, así les dijeron, pues, que eso decía la iglesia que tenían que hacer, pues se quedaron pobres todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que Marx critica. En este sentido, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque el opio mantiene dormida a la gente. Y dice, las ideas religiosas también, cuando se infunden estas ideas de no luches, de no obedece, tienes culpa, etcétera, el pueblo se mantiene dormido y no lucha por sus derechos. A esto es a lo que se refiere Marx. Pero esta frase sacada de su contexto, entonces lo que hace es decir, vamos a luchar en contra de todas las religiones, ¿no? Y es lo que hace entonces muchos gobiernos que surgen en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, bueno, el 59, la segunda también,
donde se pelean contra la religión. Y lo que Mao Zedong hace es destruir los monasterios, reprimir a los monjes, matar, enterrar una gran cantidad de monjes y decir: no queremos nada de religión, porque el comunismo o la revolución cultural que nosotros queremos hacer es una revolución socialista o comunista, ¿no? Y vamos a reeducar al pueblo para que todos sean obreros y tengan conciencia de clase, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue una situación muy difícil, una época en la que China vive mucha destrucción, mucha represión, así como ahora se reprime a los intelectuales, pues en aquel tiempo eran los monjes de los monasterios, se les saca, se les mata, se destruyen las reliquias de los monasterios y los monasterios, muchos templos y monasterios quedan abandonados, cayéndose y pues las reliquias tratan de sacarlas pues y de protegerlas, ¿no? Esto hace que se pierda también este sentido profundo o religioso del pensamiento taoísta o del pensamiento confucionista chino, pero lo que sí queda es toda la parte, la visión del mundo, la parte del cuidado de la salud, la parte de la filosofía, la parte de la práctica física de ejercicios que conecta nuestra mente con el universo. Y eso es la parte fundamental del taoísmo. Taoísmo enseña, Tao es la energía del universo, que es infinita, que es incognoscible y que no se destruye, siempre va a existir, está presente en todo, pero entonces la tarea del ser humano es conectarse con esa energía del universo para tener niveles de vibración más altos que son más espirituales. Vibramos en diferente nivel, de acuerdo a nuestra manera de pensar, a dónde estamos, a lo que estamos escuchando. Cuando tenemos miedo, vibramos, nuestro cuerpo, nuestra energía vibra en niveles muy bajos, pero cuando tenemos paz, nuestra energía vibra en niveles más altos. Todas estas cosas no se perdieron en China. Se le quitó o se le su sentido, su significado religioso, pero se mantiene todo esto, ¿no? Entonces, en esta relación, sobre todo en los últimos años, cuando China, que es China comunista, capitalista, pues es una nueva forma de gobierno, una nueva forma de Estado que nace de un sistema comunista, pero que ahora está muy adaptado al mundo capitalista. Creo que tenemos que generar nuevos conceptos para hablar de estas nuevas formas de Estado. Pero lo que ahora China es en su vinculación con Occidente, está creciendo de manera impresionante, construyendo una cantidad impresionante de universidades enfocadas a la tecnología, que es lo que le interesa, desarrollarse tecnológicamente. Pero China ya se apropió del conocimiento tecnológico de Occidente a partir de dejar que llegaran las mejores empresas del mundo a trabajar allí. China les ofreció la mano de obra gratis. China sacrificó 2, 3 generaciones de su población trabajando en condiciones miserables, en condiciones de esclavitud, pero con la condición de que las empresas dejaran allí su tecnología. Después de 10 años, este periodo ya pasó y esto hizo que China se levantara, porque ahora las empresas y el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, se lo apropió. Y ahora China está produciendo todo lo mejor que Occidente ha producido y pues está por eso en la punta, ¿no? Entonces, China está muy, muy vinculada con Occidente a través de su comercio, todo lo que traemos y demás, todo lo que tenemos está hecho en China, por ejemplo. Y esto hace también que a nivel científico, a nivel de pensamiento, pues las vertientes o las ideas de Occidente estén influyendo en el pensamiento chino.
Entonces se ha pasado del espiritualismo, el misticismo específico del taoísmo, al humanismo, el racionalismo y el sincretismo. Aunque no hay religiones oficiales en China, sí se permite la práctica libre de 5 religiones actualmente, que son el budismo, el confucianismo, el cristianismo, el islam y el taoísmo. Entonces, hay dentro de este estado, pues hay libertad para pertenecer a cualquiera de estas comunidades religiosas, ¿sí? Bueno, es todo un caso lo que sucede con China, muy interesante en cuanto a su desarrollo económico, su desarrollo tecnológico, y en cuanto a su desarrollo espiritual, pues allí es donde se empieza apenas como a tratar de recuperar esta sabiduría profunda que las generaciones jóvenes perdieron. Yo tuve la oportunidad de estar en China en el 2016 y los jóvenes no sabían quién era Confucio, ni quién era Lao Tse, pero todos practicaban Tai Chi, Qigong y todas estas disciplinas, ¿no? O sea, se vive de acuerdo con esta filosofía, pero no se conoce la historia. Lo único que se conoce es Mao Zedong. Y de ahí para adelante, ¿no? Hay como un vacío ahí muy importante de ignorancia que generó la revolución cultural. Bueno, hasta aquí la historia. Lo último es que en 1959 también la invasión de China al Tíbet. Hablaremos de esto cuando veamos el budismo, pero sí, ahorita lo que hay que mencionar es que dentro de esta idea de expansión, el gobierno de Mao Zedong dijo, la región del Tíbet también nos perteneció a China y por lo tanto vamos a integrarla de nuevo. Pues a integrarla quiso decir sacar a los monjes de los monasterios, destruir los monasterios y a punta de balas y con los soldados, pues apropiarse otra vez de la región del Tíbet. Una región habitada por monjes pacíficos, por monjes, por monasterios, donde la gente se dedicaba a meditar y se dedicaba a llevar un camino espiritual y además pues no tenía la menor idea ni el menor interés por usar las armas. Entonces, pues la invasión del Tíbet fue algo terrible, ¿no? Tremendo, que pues hasta ahorita cambió la historia de esta región. China se quedó con el Tíbet, sigue siendo parte de China y pues esto da origen también a un cambio radical dentro del budismo, sobre todo el budismo tibetano. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. Me voy a adelantar poquito al budismo, pero esta corriente filosófica, ¿en qué se diferencia del budismo? Porque yo creía que lo que acabamos de ver era parte del budismo y voy viendo que pues no, es el taoísmo. Entonces, ¿cómo diferenciamos ambas filosofías? Lo haremos más adelante, como dices, Andrea. Hasta ahorita, lo que pretendo es que veamos el taoísmo. Vamos a seguir, ahorita lo que vimos fue la historia, vamos a seguir ahorita con sus ideas, ¿no? Esto es, estamos hablando del pensamiento chino de 2000, 4000, 6000 años antes, y después vamos a ver cómo, con el paso del tiempo, ya en el siglo VI de nuestra era nace el budismo, vamos a ver también cómo se comunican y se relacionan el taoísmo con el budismo y dan origen también a una vertiente que es una combinación entre taoísmo y budismo, que es el budismo zen, ¿sí? Pero todo este pensamiento oriental es muy común, digo, tienen ideas similares en la India, en el Tíbet, en China. Y ahorita lo que estamos viendo es específicamente China, ¿sí? Muy bien, maestra. Vamos a adentrarnos entonces a qué es lo que piensa, ¿no? Lo que vimos fue como la historia, Lao Tse, y ahorita lo que veríamos es qué es esto de la energía y el yin y el yang y todas estas cuestiones, ¿no? Pero hasta ahorita, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo no, maestra. ¿No? ¿Seguimos? Yo tampoco.
Ok, bueno. Entonces vamos a ver qué es yin y yang. Si queremos decir con una palabra qué es lo que China o el pensamiento milenario china o el taoísmo aporta al conocimiento universal, es energía. Somos energía. Todo se mueve a través de la energía. La energía está presente en todo. Y esta energía es la energía del universo, que es ese Tao que engendra el uno y el uno engendra el dos. Y esta energía del universo pues está presente también en las cosas más pequeñas, en el zancudo, en la planta, en nosotros mismos, en todo. Pero algo que hay que decir desde ahorita es cómo esta idea de la dualidad sirvió también desde el siglo XIX en la filosofía o en la física para ir generando nuevas cosas. No tendríamos las computadoras si no se hubiera partido de este principio de la dualidad. Recuerden cómo todo el sistema y las memorias de la computadora empezaron a partir de esta idea del 010101, ¿sí? Y la combinación de estos dos elementos. Esto no es más que recoger la idea del yin y el yang y de la dualidad que está presente en todas las cosas, para generar después sistemas mucho más complejos que ahora nos llevan pues a la física cuántica y a todo el desarrollo que ha habido dentro de las tecnologías, ¿no? Pero si no hubiera habido esta apropiación de la idea de la dualidad y de cómo yin y yang, si no 0-1, están presentes en todo, entonces no, tampoco la ciencia occidental hubiera podido desarrollarse como se ha desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, yin, vamos a ver qué es yin. Yin es el lado oscuro de la montaña y yang el lado soleado. Yin es oscuridad, yang es sol. Yin es, y aquí tenemos las características de cada energía. Recuerden que son energías. La energía yang representa el sol, lo masculino, lo rojo, el fuego, el verano, lo abierto, la superficie, lo rápido, la luz, la vigilia, lo rudo, el ruido, la fiesta o la celebración y el cuerpo. Esas son características donde encontramos la energía yang. El día, la luz, ¿sí? La oposición o la energía yin está presente en la luna, la noche, las mujeres. ¿Se acuerdan las mujeres de Venus y los hombres de Marte? Bueno, pues esta idea viene del taoísmo. La luna, lo femenino o la mujer, el azul en contraste con el rojo, el agua en contraste con el fuego, el invierno en contraste con el verano, lo cerrado en contraste con lo abierto, la profundidad, lo pausado, la oscuridad, el sueño, lo suave, el silencio, la oración y el espíritu. A partir de estas dos listas de características de estas energías, ¿cuál consideran ustedes buena y cuál consideran ustedes mala? Pregunta. Pues lo bueno y lo malo es relativo, pero pues como lo oscuro sería el yin. ¿Lo oscuro es bueno o lo oscuro es malo? Pues se podría decir que malo. ¿Algo más? Yo pienso, yo pienso que no existe ni bueno ni malo, que es como un complemento, como lo explicaba la filosofía taoísta, porque por ejemplo el cuerpo
Y el espíritu se necesita en ambos, entonces yo creo que no puedes decir que uno es bueno o uno es malo, sino son uno solo, o un todo, no sabría cómo explicarlo. Ujú. ¿Alguien más? Por ejemplo, en la oscuridad es cuando nosotros descansamos y en la luz es cuando podemos trabajar de mejor forma también. Ujú. ¿Alguien más? Yo creo que para poder, ay, perdón, maestra, para Sí, poder apreciar uno se necesita el otro, o sea, sin una cosa no puedes hacer la otra. exactamente. Esto es lo que enseña el taoísmo, que uno no puede existir sin el otro. ¿Qué es lo bueno, el día o la noche? Si nosotros viviéramos todo el tiempo con luz, si el planeta viviera todo el tiempo con sol, no habría vida. Todo se quemaría, no habría plantas. Si nosotros viviéramos todo el tiempo con la luz, no descansaríamos, no podríamos recrear nuestras energías. Entonces, lo que el taoísmo enseña, ¿qué es lo bueno? ¿Ser hombre o ser mujer? Esta es una pregunta que está mucho en las religiones, ¿no? Solo los hombres pueden ser esto y esto, ¿no? Bueno, pues aquí el taoísmo dice, femenino y masculino son complementarios. El yin y el yang se complementan, son igualmente importantes. Uno no puede existir sin el otro. Entonces, esto es lo maravilloso del taoísmo, ¿no? Que nos está hablando de la complementariedad de energías, la complementariedad de fuerzas, donde no es uno más importante que el otro, se complementan. Y en las características que tenemos de las energías yin y yang, por ejemplo, tenemos la oración y la meditación, la fiesta y, regresar a mí, la celebración y la oración, el cuerpo y el espíritu, el ruido y el silencio. O sea, las dos cosas se complementan. El fuego y el agua. El agua apaga el fuego. Esto pueden ser también metáforas para entender muchas otras cosas, ¿no? La superficie o la profundidad. ¿Qué es más importante, la superficie o la profundidad? Las dos cosas son igualmente importantes, tanto a nivel físico como a nivel metafórico. Te quedas en la superficie de tu conocimiento o vas a lo profundo, ¿sí? Y lo profundo es energía yin, lo profundo tiene que ver con lo femenino, con la introspección, con la oración, con el espíritu. Y la energía yang tiene que ver más con el movimiento. No es que uno sea mejor que el otro. Las dos energías son igual de importantes, complementarias, y también es interesante decir que no hay una energía yang pura ni una energía yin pura. En el centro de lo masculino está también la semilla de lo femenino. Y en el centro de lo femenino también hay un poco de testosterona. Entonces, no hay separación tajante entre uno y otro, ¿no? Hay complementariedad. Y este juego de las energías es lo que da origen a todo. Esto es muy bonito, es una filosofía que nos ayuda a explicar y entender el mundo de una manera diferente, ¿no? Y entender absolutamente todo lo que vemos, sentimos, tocamos, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Ok, a ver, que se ponga esta de todo. Sí. Bueno. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo todas las culturas ancestrales empiezan a pensar filosóficamente o religiosamente a partir de la observación de la naturaleza? Bueno, pues lo mismo tenemos también en el taoísmo. Todas estas ideas de la configuración del yin y el yang, de cómo se complementan, etcétera, tienen que ver o nacieron de la observación muy profunda y la observación a través de mucha meditación de los elementos de la naturaleza y cómo cada elemento de estos 5 que son los principales en el taoísmo
Cada energía de este elemento está presente en todo. Entonces, en el taoísmo encontramos la manifestación de 5 fuerzas o 5 elementos. El fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Esto va a ser similar a lo que encontramos con los birráricas en África, en Australia, etcétera, ¿no? Estos 5 elementos están presentes en todo, pero tienen un tipo de energía particular. El fuego, por ejemplo. ¿Qué pasa con el fuego? El fuego destruye. Pero la destrucción que hace el fuego también es purificación. Entonces, si ustedes observan una fogata, lo que van a ver es la energía del fuego que va en ascenso. El fuego siempre va hacia arriba. Es una energía que es calurosa y que va siempre hacia arriba. Y esta energía es luminosa y está asociada en el taoísmo a una estación, al verano. El tiempo del calor, el tiempo de la mucha energía del sol. El sol es fuego, el sol es luz y es energía en ascenso. También es una época donde la tierra produce muchos frutos, por lo mismo que el calor y esta energía del sol está presente de manera fuerte. El segundo elemento es la tierra. La tierra generalmente está asociada a la maternidad, a la creación y a lo femenino. En China también. ¿Por qué? Porque en la tierra se genera, en la tierra nace el alimento de la humanidad. En la tierra nacen las cosechas y la tierra no tiene un movimiento hacia arriba, sino un movimiento circular. Y la energía de la tierra, como tiene un movimiento circular, habla también de los cambios de ciclo. Las mujeres tenemos cambios de ciclo, donde nos renovamos a partir de los cambios de nuestro propio cuerpo. Pero estos cambios de ciclo también están presentes en la tierra y en la tierra los encontramos a través de las estaciones del año. Hay una época para sembrar, una época para cultivar, una época para cosechar y otra época donde la tierra descansa. Entonces hay ciclos en un movimiento circular en cuanto a la tierra. El tercer elemento es el metal. Metal es fuerza, el metal es duro, el metal es frío. El metal genera una energía de movimiento hacia adentro y representa al otoño. ¿Por qué? Porque en el otoño las plantas, los árboles van perdiendo sus hojas, perdiendo sus flores, pero en el momento en el que las pierden están reforzando su tronco y reforzando sus raíces. Es decir, la energía de los árboles se va concentrando hacia adentro y pierde lo exterior, pero se concentra hacia adentro. Entonces, esto es lo mismo que sucede con el metal. El metal es un tipo de material que se genera a través de miles y miles de años y no es más que concentración de energía. El metal tiene mucha energía, lo mismo las piedras, ¿no? El agua es el cuarto elemento. El agua representa la energía descendente. Hay un poema maravilloso de Lao Tse donde habla del agua. Es muy bonito, habría que buscarlo y leerlo, pero lo que dice es que el agua es dúctil, el agua es suave, pero al mismo tiempo es una energía que produce, que no se fija en los altos y los bajos, sino que llena todas las superficies y entonces quita las desigualdades, pero al mismo tiempo que es tan suave y tan dúctil, es una energía muy fuerte porque el agua destruye. Una gota de agua que esté cayendo permanentemente sobre un lugar destruye ese lugar. Lo mismo sucede con las cascadas, ¿no? Está cayendo permanentemente en ese lugar el agua y entonces destruyen hasta el metal, destruye todo, ¿no? Entonces, es una energía que es aparentemente muy suave, muy dúctil, pero es muy fuerte, ¿no? Entonces, el agua
va siempre hacia abajo, va llenando todos los huecos y representa el invierno. Fíjense cómo cada elemento tiene una energía diferente, ¿no? Y finalmente la madera. La madera, un movimiento hacia afuera y energía que aparece en la primavera. Hay aquí en el I Ching uno de los hexagramas que habla precisamente de la madera, dice, bueno, parte de observar cómo una semilla va creciendo desde la tierra y va generando una energía tan fuerte. Yo me puse a pensar cuando leí este poema en lo que implica para una semilla, el frijolito que pusimos desde el kinder, ¿no? Salir de la tierra. Imagínense la cantidad de energía para ese grano que ya va saliendo de la tierra para abrir la tierra y seguir creciendo, ¿no? Entonces es una energía muy fuerte, concentrada en semillas muy pequeñas, pero que va rompiendo la tierra, va generando la vida hacia afuera. Y esto pues es lo que representa la primavera. Estos 5 elementos o estos 5 tipos de energía, dice el taoísmo, están presentes en nosotros y están presentes en todo. Nosotros tenemos, o el mundo gira alrededor de estos 5 tipos de energía, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de cómo a partir de estos 5 elementos se van generando, esto es nada más para explicarles cómo a partir de la observación de los 5 tipos de energía, se va hablando de cualidades, de nombres de los hexagramas o de los trigramas, imágenes y relaciones familiares, cómo se va relacionando el tipo de energía con todos los aspectos de la vida, ¿sí? Con actitudes o con cualidades de la persona, con imágenes de la naturaleza, con relaciones dentro de la familia y dentro de la sociedad, etcétera, ¿no? Todo se va relacionando y esto es importante porque esto es lo que va a dar la explicación cuando se consulta el I Ching como oráculo, para entender cómo se forman estos trigramas y cómo el I Ching, ya estamos entrando a la parte del I Ching, ¿no? Cómo el I Ching nos da respuestas acertadas a lo que nosotros estamos preguntando, ¿no? Entonces, tenemos ya, a partir de estas 5 fuerzas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, 8 trigramas que representan el cielo, la tierra, el trueno, el rayo, el agua, la montaña, el viento, la madera, el fuego y el agua. Es decir, 4 imágenes de las energías de la naturaleza que están relacionadas con estaciones del año, con sensaciones, con situaciones, la serenidad, la suavidad, lo receptivo, etcétera, con relaciones sociales o relaciones familiares. Es decir, todo se va relacionando ya desde las energías, nuestra manera de ser, nuestra energía predominante, nuestras sensaciones, la relación con imágenes de la naturaleza y nuestra situación en particular en la sociedad o en la familia. ¿Sí? ¿Me van entendiendo cómo se va relacionando la interpretación de la energía básica de los elementos de la naturaleza con todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Y esto es la base de la interpretación de los trigramas y los hexagramas en el I Ching. Aquí ya tenemos, a lo mejor ustedes han visto estas imágenes, ¿no? De repente ven por allí algunos espejos octagonales donde están representados los puntos cardinales, los tipos de energía, estos signos o símbolos de los trigramas que vimos aquí, están representados a veces en estos espejos octagonales que luego la gente utiliza como para decir, si me mandas malas vibras, que se te regresen estas cosas, ¿no? Pero la bandera de Corea, por ejemplo, tiene esto, al centro está el yin y el yang, y alrededor están estos trigramas.
pero esto tiene que ver con la interpretación del I Ching. Bueno, ¿quieren que hagamos un receso? ¿O quieren que les lea antes una parte de la consulta que le hice al I Ching? Como ¿Cómo guste, están de maestra. cansados? ¿Qué hacemos? Entonces ya ¿Están cansadillos? podemos A acabar. la 1:04 vamos a hacer un receso de 15 minutos, ¿sí? A la 1:20 nos vemos, Ok. ¿de acuerdo? Muy bien, maestra. Está bien. Ok, De acuerdo. sí, y vamos a continuar. Les voy a leer un poquito la respuesta que me da el I Ching a una pregunta que le hice acerca de cómo entender esta pandemia o también cómo enseñarles a ustedes, qué transmitirles del taoísmo a ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en 15 minutitos. Solo apaguen su cámara para poner lista, ¿no? Así. Ok. Hasta el ratito.